Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a un Diversa Podcast más. Estoy muy contenta en esta oportunidad de poder tener 3 invitados que nos van a educar, pero miren, así al 100%. Pero como siempre, les quiero agradecer a todos los que han estado pendientes de los podcasts semanales donde hablamos de personalidades. Hemos tenido personalidades muy importantes de Guatemala. Seguiremos hablando de más personalidades para que conozcamos y nos sintamos con ese sentido de pertenencia por el que lucho, por el que nos sintamos orgullosos de veras que hay gente que ha luchado. Y aquí tengo 3 personas que también lo han hecho. Vamos a empezar hablando, bueno, de Juan Humberto López. No. Él es gerente de programas de pruebas rápidas en AHF, en Guatemala. También el programa de prevención de VIH en la Cruz Roja. Ha estado en la Asociación de Gente Positiva, como, bueno, es uno de los principales. Sí, ahí fue donde inicié prácticamente mi carrera, ¿verdad? Incursioné en la temática de prevención, atención de VIH, gente positiva, prácticamente en mi escuela, Cruz Roja Guatemalteca, y actualmente a HF Guatemala. Muy bien, bienvenido. Gracias. Hola, También tengo a David Marcela Maya Linares Sandoval. Ella es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Rafael Andívar, investigadora social, educadora popular en el Centro de Capacitaciones, es activista, fundadora del movimiento trans. También ha participado en la CIDH presentando informes sobre discriminación por orientación sexual con otros temas de género, formas de género, perdón. Y lo más importante es que tiene 20 años en la prevención de infecciones, hablar sobre las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué tal estás? Bienvenida. Pues mucho gusto, para nosotras es un placer como persona y como organización, la organización Trans Reinas de la Noche, hablar sobre estos temas que son importantes para poder educar a las personas sobre el uso consistente de condones. Es que es importante. Claro que sí, eso es importante, pero todavía existen muchos tabúes dentro de la sociedad guatemalteca donde el sistema machista, patriarcal, no está utilizando el condón y eso está creando más infecciones. Y esto pues para nosotras, educar a las personas a través de estos espacios es importante. Bienvenida, Dey. Es un gusto Gracias. que estés acá. Y bueno, voy con la tercera, no menos importante. Ella es Gabriela Dávila, trabajadora en la temática también de hace 20 años. Ha participado en la organización junto a su madre de lo que es la Caminata del Orgullo. Fue bodeguera, educadora voluntaria y ahora directora ejecutiva. Trabaja también por pasión, porque ella es maestra educadora de primaria. ¿Cómo estás? Muy bien, pues la verdad muy contenta de estar acá en este podcast. Siempre lo hemos dicho, el trabajo de prevención primaria, secundaria es importante para poder informar a la población guatemalteca. Sí, maestra de educación primaria y ejercí solo en prácticas, nunca volví a ejercer el trabajo humanitario que siempre va de la mano, porque a las poblaciones, a la población en general, es de tratarla humanitariamente, no verla solo como un número, hay que darle la atención con calidad y con calidez. Y sí, pues hoy, como ya bien lo dices, Javiera, tenemos un tema súper importante que hablar, que es la prevención a través de un método de barrera. Método de barrera que ya lo decía aquí mi mami, porque tenemos el mismo tiempo de conocernos y de trabajar en esta lucha, el acceso a condones masculinos hay a morir. Pero ¿dónde estamos nosotras las mujeres al acceso a un condón? Que en Guatemala se desconoce que existen condones para mujeres como el llamado Femidón, que aquí podemos encontrar un condón masculino regalado a 3 por un quetzal, pero el femenino nos puede llegar hasta costar 35 a 40 quetzales. Correcto, y es importante conocer estos temas y les dejamos, bueno, el tema lo hablamos subliminalmente al inicio, no lo dije específicamente, pero estamos hablando sobre la prevención, específicamente del uso de los preservativos. ¿Por qué? Porque el próximo jueves 13 de febrero se estará celebrando el Día Internacional del Uso del Preservativo o del preservativo. Quiero, Humberto, que me cuentes un poquito de datos históricos. Yo me puse a hacer la tarea ahí de investigar y todo. Y el uso del preservativo viene desde mucho tiempo atrás. Hay una mención incluso de unas cuevas en Francia de casi 900 años antes de Cristo, donde se hace la mención, no como preservativo como tal, pero sí como utilización de algunos elementos como prevención para, me imagino, embarazos como ahora y también para, no sé, tal vez alguna infección en ese momento, pero no como tal. ¿De dónde viene todo este proceso? Sí, es que si hablamos de estos temas, bueno, la sexualidad humana ha estado siempre a la vista, ¿verdad? Siempre ha sido un tema expuesto en todo momento. Y de la historia, desde ahí partimos, pues ya se hablaba de enfermedades venéreas. Ahí viene a comenzar a motivarse, a hablarse, a mover
a la sociedad incluso con muchos temas. Y hablar de esto, del condón, comienzan esos datos históricos de los que tú mencionas. En Francia, por ejemplo, que hay datos de que se usaba el intestino de algunos animales como para protegerse, ¿verdad? Esos son los primeros antecedentes. Sin embargo, también vamos a ir caminando a lo largo de todo este tiempo que si hablamos de historia, venimos a decir, y mis compañeras no me dejarán mentir, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido para que evolucionemos y que todavía encontremos una serie de barreras para hablar de estos temas? Porque es un tema tabú, porque no se habla, porque no se dice, porque es prohibido. Y es que no tenemos la facilidad de la comunicación, o sea, de poder, bueno, en todo sentido siempre somos, yo creo que socialmente, y lo hablábamos en el tema anterior, somos un país que nos cuesta realmente expresarnos porque tenemos eso de no puedes hablar de esto. Oye, de eso no se habla, o sea, hay temas que sobre la mesa en casa no los hablamos porque nos da pena primero preguntar, que es algo que podemos hacerlo, o sea, no tenemos por qué cohibirnos, y creo que como sociedad, en cuestión de prevención sobre todo, es importante conocer esto. Y obviamente en los temas históricos, ¿de dónde viene? Otra cosa que yo averiguaba, y ahorita que tocaste el tema de los preservativos de tripa de coche, así le llamaban en la época del rey Carlos III, 1630, imagínate. En esa época decían de que habían creado un doctor específico del rey, que era como el doctor de cabecera, un tipo de preservativo para que él no tuviera más hijos ilegítimos. Entonces ya empezaba a manejarse ese contexto. Ya llegado a una época más medieval, donde ya empezaba a haber un poco más de proliferación en cuestión de prostitución, veámoslo así, o en lugares donde la mujer pues obviamente era más libre en este sentido, ya empezó a utilizarse de una manera ya como prevención de enfermedades. Creo que sigue hasta ahora. Pero siempre ha habido ese problema, como tú lo decías también, Gaby, el problema tabú social, y también lo decías tú, Debbie, la cuestión del machismo, ¿verdad? O sea, la mujer no, o sea, solo el hombre. ¿Verdad? Vemos anuncios y es un preservativo masculino, no femenino. Claro, a mí me gustaría hablar un poco de la historia, porque pues obviamente investigar sobre estas realidades con un fundamento real, ¿verdad? Y pues nos damos cuenta que en el tiempo neolítico, el hombre primitivo en sí, o sea, no había descubierto incluso ni el orgasmo ni la sexualidad. Y entonces nos damos cuenta que a pesar de todo eso, no hablaban ni del coito, ni de la fecundación, ni la reproducción. O sea, todo se daba y no sabían cómo se llamaba. Pero una de las cosas, de los hallazgos más importantes que se encontraron fue en Egipto, hace 4000 años. Un papiro donde estaba la tumba de Tutankamón, habla de que allí encontraron dentro de ahí el papiro y un condón masculino hecho de vísceras. Y entonces vemos que la historia, o sea, del condón no es una cuestión nueva, sino que moderna, ¿eh? Claro, y se ha venido modificando, pues, y obviamente, pues, en este Museo del Cairo está ese preservativo, ¿verdad? Como una muestra de que en sí, en realidad, esto se ha venido haciendo. Bueno, es importante hablar sobre la parte donde los reyes, cómo dominaban, ¿verdad? Las prácticas que tenían sexogenitales y que a la larga, pues, en Creta, no hace muchos años, hablaba sobre el rey del mimo, sobre el uso del preservativo y sobre todo, ¿verdad?, que eran específicamente las prácticas amorosas y que a la larga habían algunas infecciones. Pero obviamente es aquí donde hablábamos que empezaron a tener experimentos sobre el condón, específicamente con las vejigas de hechos de cabra. Y entonces sí hay datos que en realidad sí existían. Y entonces también ahí hablaba la particular en esa época sobre el condón femenino. Obviamente se hicieron un montón de barreras, hicieron algunas cosas que ponían como barreras como cáscaras de cítricos, algunos aceites, incluso pues en aquel entonces en Roma hubieron algunas prácticas que se hicieron para tener barreras, poniendo grasa, aceites y cosas que obviamente sí afectaban a la práctica de relación y no les gustaba por el mal olor, porque eran grasas de animales, ¿verdad? Y que a la larga pues obviamente esto ha venido avanzando poco a poco. Y una de las cosas más grandes que siempre, al final siempre lo hemos dicho, es que al final la mujer, las personas que hemos sido receptoras, hemos sido dañadas en todas esas prácticas que han venido haciendo. ¿Por qué? Porque se hicieron muchos experimentos y no fue, ¿verdad?, hasta el siglo XVII
donde el rey empieza a hablar, este señor habla sobre para no poder tener hijos, y este fue el señor, el que siempre hablaba de que no podían tener la casta y no tener hijos fuera ¿verdad? De impulso, y que como eran cuestiones hereditarias, pues le pidió a este señor, que era el doctor Condon, ¿verdad? Que era muy famoso, incluso les puso el nombre a esos preservativos que eran hechos de vísceras de ovejas. Y entonces aquí habla de que empezaron en el siglo XVII a proliferarse infecciones de transmisión sexual como la sífilis. Sí, y ya empezaron a haber estudios también específicamente. Claro, estaban viendo que se estaban muriendo la gente a consecuencia de eso. Y esto pues obviamente nos trae a la realidad, y que bueno, esto fue en el siglo XVI, donde un italiano que se llamaba Gabriel Filopio, profesor de anatomía de la Universidad de Padua, encontró el medio de contagio y la sífilis. Estamos hablando de realidades que estaba pasando en Europa y en esos lugares, ¿verdad? Pero empezaron a fabricar diferentes tipos de barreras, pero al final a las mujeres les empezaron a poner unas barreras que inventaron los chinos. Imagínate, el condón femenino de hace muchos años, y aquí habla que ese condón le llamaban Kawagagana. Entonces un nombre chino que era como una barrera para poder no tener extensión o adquirir una infección de transmisión sexual. Claro. Y es que es curioso, Javiera, por lo que dice la mami. ¿Desde cuándo viene un condón femenino que ya se hablaba, que ya se trabajaba, que lo hicieron para la mujer? Pero en lugar de ir avanzando para reforzar esto, las mujeres nos meten como siempre a la sumisión y no les hablemos más de un condón que viene desde la historia. Claro. Sí, y es que fíjate que yo tengo un dato y les voy a leer esto. Dice Giovanni Giacomo Casanova, es un italiano, menciona y cita también en sus memorias esto, y es tan interesante. Dice: no esperes verme encerrado en una piel muerta para probarte que estoy vivo. Hablando específicamente en sus memorias de los preservativos, ¿verdad? Y es interesante porque a la larga sí miramos que habían curanderos, habían doctores y habían otro tipo de personas involucrándose en estas realidades. Y es aquí pues donde los chinos empezaron a hacer a través de las tripas del pescado los condones. Y si hay una muestra, ¿verdad? Que se encontraron en 1645 una bolsita de tela donde contenían 6 condones y que todavía están, ¿verdad? Allá en China, y a la larga pues esto era como destinada para un retrete, para no tener prácticas de riesgo. Y entonces esto ha venido pasando a través de la historia, pero al final no fue hasta que un inglés, ¿verdad? Denominado el señor Charles Goodyear, que empezó a hacer a través del hule los primeros preservativos, que obviamente eran demasiado gruesos, y eso pues te estoy hablando de 1919. Y la innovación más grande la tuvo el señor Frederick Killian en Francia, que fue el que hizo el condón de látex, que en la actualidad ha tenido modificaciones de sabores, colores, vamos a hablar de los datos que yo quiero que me vayan contando. Pero ¿sabes qué fue lo más curioso? ¿En dónde podemos ver un condón de tripa de niño? A ver si alguien tiene memoria. Si mal no recuerdas, antes en un canal nacional X, a las 9 de la noche daban una novela brasileña que se llamaba, si no recuerdo, Chica. Empezaba esa novela y decían: no hay que verla. Y ahí es donde ellos muestran por primera vez un condón hecho de animal, en el tiempo de la colonia. Ahí fue donde dijeron: nadie puede ver esa novela porque están hablando de condones, de sexo y de trabajo sexual. Porque tenemos que hacer también esa diferenciación: prostitución y trabajo sexual, porque es voluntad propia, porque es yo decido hacer. Y bueno, aquí nos vamos a venir un poco en el tiempo, un poco más a la hora. Yo quisiera saber, bueno, es que después de todo, tomar el tema de que el 13 de febrero se conmemora este día, que es importante para manejarlo, y yo en lo que pude investigar, tomaron este día específicamente porque es un día previo a uno de los días donde las personas tienen un nivel sexual mucho más alto a otras fechas o otras conmemoraciones en el transcurso del año. ¿Cómo se da este proceso a nivel internacional y cómo nos llega a Guatemala y se instituye en Guatemala? Sí. Bueno, yo creo que ha sido preocupación de todos los que estamos involucrados en la temática de la prevención,
eso, ¿verdad? De que llegamos, hacemos actividades, hablamos del condón y hay resistencia incluso. Y muchos datos nos reflejan realmente eso, de que no usamos condón. Y digo no usamos pues porque hay resistencia por mitos, tabú, tantas situaciones. Pues por esta misma situación y la cantidad de casos de VIH que se están identificando año con año, justamente en el año 2009, AHF, es la organización para la que trabajo actualmente, decide, o propone mejor dicho, que se instituya el 13 de febrero como Día Internacional del Condón. Aunque hay que estar conscientes también que ni la OPS ni UNICEF han instituido este día, pues no lo reconocen aún, pero ya se está hablando de este día como Día Internacional del Condón. Entonces AHF tiene la iniciativa y ya comienza a hacer ruido. Y justamente en el año 2013 Guatemala, AHF Guatemala, ya realiza el primer evento y ahí tuve la oportunidad de participar yo en esta actividad. Y ahí vemos también cómo situaciones se van generando, porque cuando en la Plaza de la Constitución se exponen los condones, autoridades se horrorizaron y fue así como que pegar el grito en el cielo, ¿verdad? Y no digamos la iglesia también. Esta es una de las situaciones que también nos motiva a abrir espacios y hablar abiertamente de estos temas. Y es que te dicen, o sea, a ver, ¿cuál es voy dando ejemplos así populares para que la gente vaya entendiendo. A ver, un tema que va en contra de nosotros, o sea, vas a la iglesia y llevas tu Biblia, ¿verdad? Está permitido. Vas a hablar de prevención, de cómo prevenir infectarte de VIH, pero no quieren que enseñes un condón y no quieren que enseñes un Biblia. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Educando a medias. Sí. Pero, ¿por qué? Porque la municipalidad, en este caso no tengo pelos de decirlo, te dice no hable de eso no lo puede hacer. O sea, va a hablar de VIH, hable, pero no enseñe. ¿Cómo? Porque está estimulando a los jóvenes a que tengan relaciones ya. Y es que mira, algo que hablaba también Humberto con respecto a la religión, o sea, históricamente sabemos que en un momento también el hablar sobre relaciones sexuales y sobre todo con preservativo fue mal visto porque rompía con el esquema natural en ese momento del conto, ¿verdad? O sea, entonces mucha gente era no utilices hasta que te cases, pero igual si no lo usas, entonces hay problemas ahí, ¿verdad? O sea, algún embarazo no deseado, alguna infección adquirida, ¿verdad? Entonces creo que es importante que como sociedad, ¿verdad? Y qué bueno que hay entidades que educan y que nos están enseñando y que salen a la calle, porque pueden estar dentro de un lugar y promoverlo en redes sociales y todo, pero la gente, hay que hablar lo que es. Hay gente que tiene las redes a la mano, pero hay gente que no. Entonces hay que llegar a esas personas que no las tienen y ese proceso de poder salir a la calle, poder educar en la calle, creo que es importante. Y aquí viene una pregunta que te quiero hacer a ti. En este tiempo que lleva... Perdón, yo quisiera agregar algo. Y es en el 2009 cuando en 33 países, Ace Healthcare Foundation tenía representación en ese momento, 33 países. Entonces comienza en esos 33 países a hablarse del Día Internacional del Condón. Entonces actualmente ya somos 43 y ya no solo los 43 países donde hay una AHF Guatemala, cualquier AHF, ya se habla en cualquier país y muchas instituciones ya estamos uniéndonos, ¿verdad? Estamos uniendo nuestra voz para hablar del condón, para llevar el condón a los jóvenes, no importa la edad, sexo, género, lo importante es hablar y saber usarlo también. Y educar, ¿verdad? Educar, principalmente. Sí, en estos, antes de que hables, te quiero preguntar, si va dentro de lo encaminado me respondes de una y de ahí te dejo. En estos 20 años, ¿cómo has visto ese proceso de que las organizaciones ya se estén uniendo, ya estén saliendo a la calle, que ya haya un poquito más de apertura? Porque me imagino que los procesos del principio de hace 20 años era otro rollo hablar de condón, pero ahora hablamos de condón o de preservativo, como quieran llamarle, ya es un poco más libre, pero a la vez todavía sigue como ese cohibimiento, o sea, seguimos así como, ay, da pena hablar de esto, o de hablar de estos temas, porque por la sociedad, por mi familia, por mis principios, valores, que mezclamos todo y a veces no entendemos y no nos permitimos conocer. ¿Cómo has visto ese proceso? Pues mira, yo te puedo decir que desde la experiencia que tengo desde hace muchos años en trabajar el tema de prevención en salud integral, me he dado cuenta de que a pesar de que en el año 82 fueron los primeros casos de VIH-Sida en Guatemala, para acá, o sea, ha tenido un avance el estar trabajando el tema de salud.
pero me doy cuenta que cuando hablamos con los jóvenes, adolescentes, sobre esta realidad, hay una resistencia por los patrones de aprendizaje que hay, muchos tabúes dentro de las familias. Y entonces queremos hablar de cuestiones buenas, de valores, pero no queremos salvar vidas. Y entonces hay cosas que tienen que ir de la mano. Y considero que vemos muchas organizaciones que nos hemos sumado a trabajar con el Estado, ¿verdad? Y gestionando nosotras nuestros recursos con ayuda internacional para salvar más vidas de guatemaltecos y guatemaltecas. Y es aquí donde vemos una realidad, que hay una resistencia todavía. Y entonces están jóvenes, adolescentes, de personas, mujeres, niñas, adolescentes, trans, mujeres trans, que están adquiriendo el VIH siendo jóvenes. Estamos hablando de un espacio de 18 a 30 años. Están adquiriendo esto y esto todavía es un tabú. Y entonces cuando hablamos en el tema de colocar un condón, e incluso en las escuelas los padres de familia ponen resistencia para que los hijos aprendan. No podemos decirle a los jóvenes no tengan prácticas sexogenitales si las están haciendo. O sea, nosotras no estamos tampoco promocionando de que exista, que tengan prácticas sexuales. Al contrario, nosotros hacemos un llamado a la juventud para que retroceda las prácticas sexuales, porque eso tiene una responsabilidad. ¿Por qué? Porque salen niñas embarazadas siendo niñas y adolescentes, y obviamente al final la carga social la tenemos las mujeres, ¿verdad? Sí, tenemos que pagar esa realidad. Entonces consideramos que lo importante de todo esto es que las alianzas estratégicas existen, luchamos para contribuir a esta epidemia, que obviamente pues es el decreto 27/2000, que fue hecho en esa época, pero estamos hablando de 82, para acá casi estamos hablando de 35 años de la epidemia en el país. Y esto pues obviamente todavía están aumentando las cifras. Primero, ¿por qué? Porque el problema no es de salud, el problema es más social y político. Correcto. Y es ahí donde nos causa los enfrenos y encontramos las trabas, las barreras, los obstáculos para que nosotras podamos haciendo esa educación. Porque la educación sobre el uso del condón yo creo que es importantísimo. Y sí, las organizaciones hemos estado contribuyendo a esa realidad, también hay que reconocer ese trabajo que hemos hecho a través de muchos años. Y que se sigue haciendo y seguiremos. Se va a seguir. Y algo que aportar, fíjate que es importante de que, bueno, en el caso de Gente Positiva le apostó junto con AHF a realizar capacitaciones en prevención de VIH a centros educativos con jóvenes. Y pues nos fue súper curioso porque íbamos a los centros educativos, debe estar en la currícula hablar sobre estos temas, pero no lo implementa el Ministerio de Educación. Y era curioso ver, decía, mire, ¿de qué va a hablar? Primero tenías que pasar por el Consejo Superior del colegio para saber qué ibas a hablar. Y ya después, sí, pero tiene que hablarles de fidelidad y abstinencia. Ajá, jóvenes en edad. La mala palabra que digo, porque no solo somos para reproducir, sino que también para sentir placer, pero jóvenes reproductivos que todavía no han iniciado sus relaciones sexuales, sexogenitales. Cuando tenemos internet 24 horas, cuando ya tienen acceso a pornografía inmediatamente, pero no les vamos a hablar de otra cosa. Entonces sí fue curioso ver que en los colegios me decían, sí, pero no vaya a hablarme de ni vaya a sacar un condón, y si le preguntan, desvía el tema y diga que ellos se tienen que aplicar a la fidelidad y la abstinencia y el retraso. ¿Qué pasó en un colegio de monjas? En un colegio de monjas nos dice una monjita, mija, hábleles de todo, de los condones, de cómo usarlos, cómo quitarlos, cómo ponerlos. Es curioso que un colegio católico te diga, hable, diga, y que un colegio que es totalmente ajeno a una religión te diga, no les hable. Ahí vemos una doble moralidad, porque sí sabemos de que hay mujeres, que hay niñas que están teniendo prácticas sexogenitales, tal vez no penetrativas, pero sí de riesgo. Pero no se habla de esos temas, y fue curioso esa vez. Y es que es importante también, ahorita te voy a dejar hablar. Sí, claro. Bueno, obviamente conocer el tema y obviamente darle ese conocimiento a las personas, y como tú decías, no decirles no lo hagas, sino si lo haces, hazlo bien como se debe. Exacto. ¿Verdad? Yo creo que ese es el problema. Ahorita te dejo hablar. Antes de que, vamos a hacer una pequeñita pausa solo para recordarle a las personas que nos están viendo, nos pueden escuchar en radiopublic.com como Diversal Podcast, también en Pocket Cast, Google Podcast,
Breakit Audio, Spotify, Facebook, Instagram. Nos pueden buscar también como Revista Diversa para los que quieren pues estar al tanto de nosotros, estar bueno, pues obviamente tener pues conocimiento de lo que vamos a estar promoviendo y hablando semana a semana con los invitados, y contarles para los que nos están viendo que tenemos ya la revista física. Esta es la tercera edición de Revista Diversa impresa, pero los que no solo nos están escuchando y no logran verla, pueden buscarla en redes sociales y se pueden suscribir a la página. Ahí está el link, tanto en Instagram como en Facebook pueden inscribirse para poder tenerla al día. Entonces, invitarlos también, por si la quieren adquirir, a buscar los centros donde vamos a estarlos repartiendo. Se van a publicar en redes sociales, y este viernes 14 vamos a tener una fiesta también, que después les voy a contar bien los datos para que si nos pueden acompañar sería estupendo. Bueno, hablando siempre del uso del preservativo, vamos a hablar de algo que es importante. Tú decías lo de la práctica, pero vamos a escuchar. ¿Cuál era tu? Yo quería hacer referencia de lo que precisamente Gaby estaba mencionando. Es la responsabilidad y la corresponsabilidad. ¿A quién va la responsabilidad? Desde la casa, pues ahí debiera hablarse de estos temas de la sexualidad. Sin embargo, es un tabú, es prohibido. Pero en la escuela se endosa el paquete, pero el paquete el maestro no lo puede asumir totalmente, porque, perdón, viene el papá, mamá, y bueno, ¿qué está pasando? Pero yo quiero hacer referencia también de este caso, de este dato que mencionaba Debbie. Jóvenes, tenemos casos de 16, 17 años ya en fase de SIDA. ¿Qué está pasando? O sea, nos están informando también en cuanto a las infecciones de transmisión sexual. Porque hay casos de sífilis, nosotros promovemos la prueba, y es ahí donde nos damos cuenta de esta debilidad que tenemos como sociedad, y esa doble moral también, la responsabilidad y corresponsabilidad que debemos asumir nosotros también, como parte de la sociedad, en llevar esta información, en educar, como tú lo estás diciendo también, y estos espacios son favorables. Perdón, David, que haga mención de esto, pero tú mencionaste 18 años. Hemos tenido casos de jovencitos de 16, 17 años en estadio de SIDA, y llevarlos a la clínica. ¿Por qué? Porque no han tenido acceso a un condón. El condón se ha visto incluso con morbo. Yo recuerdo de patojo, pues cuando llevaron a las primeras charlas, y el verlo nos ruborizábamos y los escondíamos cuando llegábamos a la casa, ¿verdad? Pero ahora que están disponibles en las farmacias, los encuentras en los supermercados, hay mayor acceso. Sin embargo, no se habla abiertamente, pero con respeto de la sexualidad. Exacto. Esa es la otra parte, el respeto. Y bueno, y hablando de la práctica, creo que es importante conocer algunos datos, y quiero, Gaby, que tú me vayas ahí ayudando, porque también queremos hacerla. Vamos a los que nos están viendo, pues obviamente vamos a hacer la práctica de cómo se coloca un preservativo y todo esto. Para los que no, pues igual nos pueden buscar, ¿verdad? Igual hay datos, creo que las asociaciones en sus páginas tienen también la información, si lo desean buscar, ¿verdad? Es importante que conozcamos y aprendamos, porque puede ser que yo como chica no pueda, o como mi pareja, digamos, como chico no pueda ponerlo, pero yo como chica sí, ¿verdad? Y no porque yo no pueda y él tampoco, entonces no lo usamos, sino bueno, yo tengo que saber, o sea, primero me protejo yo, y si yo no puedo o no me siento cómoda utilizando un preservativo femenino, pues entonces yo aprendo a poner un preservativo masculino y obligo a mi pareja a utilizarlo, porque me cuido primero yo. Creo que ahí se viene un poco ese egoísmo. El amor propio. Pero es su amor propio, correcto, ¿verdad? Sí, pero es importante recalcar que, o sea, la negociación del condón, o sea, es de ambas personas, es responsabilidad. O sea, si estamos hablando de realidades que conversen en una relación íntima, de sentimientos corporales, como de sexo, hay que buscar las barreras para poder estar bien en salud. La responsabilidad es repartida en ambas partes, el 50%. Y que es importante que obviamente el vigilante de toda esta epidemia tiene que estar involucrado en temas que se tienen que hacer en medios de comunicación, hablar sobre esta realidad. Y es el Programa Nacional de SIDA, que en la ley así lo estipula como el ente rector de estas realidades de las infecciones. Pero el mismo Ministerio de Salud también tiene que incorporarse con el Ministerio de Educación para hablar de esta realidad, que no es un tabú, porque si no, pues nos preocupa mucho, digamos, las personas que están siendo violadas siendo niñas, adolescentes, mujeres, y otras personas, niños también, que al final están causándoles infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, aumentando los casos de la epidemia del VIH y aparte las infecciones de transmisión sexual.
Vemos que la sífilis estaba en el siglo XVII, pero ahorita se está incrementando más el tema de las infecciones de transmisión sexual como la sífilis. Entonces es una situación que nos preocupa a nosotras y creemos que el condón es una barrera. Según ONU-SIDA habla que el 97.8% es efectividad del condón. El otro por ciento es como uno lo pone. Entonces también juega ese papel. Sí, yo creo que es un como papel barrera, de ¿verdad? correcto, aprender, o sea, todo el contexto que conlleva. Claro, en pero el sí uso lo del primero, preservativo. y te lo digo, que es importante sobre todas las cosas, también desaprender lo que hemos aprendido mal. Correcto. Porque los patrones de aprendizaje vienen de una cuestión donde la gente no quiere hablar de la sexualidad, no quiere hablar del sexo, no quieren hablar de las prácticas sexogenitales. ¿Por qué? Porque tenemos el tabú que eso incita a que las personas, ¿verdad? O los jóvenes puedan tener prácticas de riesgo. Y las prácticas de riesgo las están teniendo porque la familia en sí no habla de esta realidad. Cuando hablamos de estos temas nos quedamos calladas, nos horrorizamos, nos ruborizamos y nos da pena, pero porque nos han enseñado que eso es un pecado, es un castigo, Es malo, es no lo algo, hagas. es malo, no lo hagas, correcto. Correcto. Bueno, entonces pasamos al temita. Miren, que me encanta hablar con ustedes. Un montón. Estoy aprendiendo como creo que todos los que están detrás de cámaras y detrás del micrófono. Aquí hay unos datitos que yo tengo y quiero que igual si alguno de ustedes quiere intervenir no hay ningún problema con respecto al uso del preservativo, tanto como hombres como para mujeres, ¿verdad? Uno de ellos, en el hombre, por ejemplo, el punto 1 es cerciorarse que la envoltura del condón o preservativo no esté dañada. Exactamente. Es importante, obviamente. Claro, porque te das cuenta, los condones viven lo que tú los cuides, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo venir, ser una mujer que meto llaves, lapiceros, sin tapón y todo, y ¡ay, mi condón ahí! Luego lo voy a usar, y digo, el condón se rompió, pero yo misma provoqué que se lacerara, o él mismo provocó que se Y mira, algo que quiero decirle igual a la audiencia y ustedes no me dejarán mentir, hay portacondones. Ay, por favor. Creo que eso nos facilita mucho la cuestión de tenerlos con nosotros en nuestra bolsa o en nuestra mochila o incluso en la cartera. O los pobres hemos llegado a dejarlos en el carro así. Ajá, y ahí pasan Nunca ya- con el sol y un día, 2 días, 3 días, ¿verdad? O sea, hay portacondones, Exactamente. ¿verdad? Los podemos conseguir. Exactamente. Yo vi hace poco en la antigua Guatemala, no voy a decir dónde, voy a meterse a mis redes sociales, que ahí hasta hay unos que tienen típico de stand divino, se los juro, o los Sí. monederos que venden, Exacto. unos redonditos, son geniales. Y Sí, si y quieren ahí- andar ahí con el rollo de la moda, de lo típico y todo, pues pueden usar, aquí hay soluciones. Aquí hay de- Correcto. Segundo, cuidar. dice, usar el preservativo nuevo en cada acto sexual. No es de que lo Sí. guarde, lo lave y ahí, bueno, la siguiente voy a usar el mismo. O lo vas a guardar de recuerdo. A Correcto. ver, algunos no saben. ¿Por qué vienen 3 por fila? A ver, Javiera. ¿Por qué vienen 3 condones por fila? Corrígeme, no sé. Ah, ok. Edúcame, por favor. Vienen 3 condones porque uno puede ser para sexo oral, uno para sexo vaginal y uno para sexo anal. No vas a usar el que metiste atrás, lo vas a meter a jamás. ¿Por qué? Porque puedes provocarle una infección a tu pareja. Y por eso es que vienen 3. Obviamente vas a hacer un oral, colocas el preservativo y lo puedes lacerar con los dientes. Entonces después viene la penetración y ay, tuvimos un judín y hay un embarazo que no queríamos. Una. El condón falló. No es que falle el condón. Es que no sabemos utilizarlo o no se ha dado la tarea. Ajá, vienen 3. Ay, es porque me echo 3 polvos seguidos. No. Correcto. Es porque obviamente es uno para sexo oral, uno para sexo vaginal y uno para sexo. A ver, yo lo voy a apuntar. Sí, por eso. El último me interesa un poquito más. Sexo oral, vaginal y anal. Por eso Ok. son 3. Siempre tienen que andar cargando 3. Y sobre todas las cosas, pues a pesar de lo que estás comentando, es importante, ¿verdad? Porque importantísimo tener el cuidado, como cuidar cualquier cosa de pertenencia, la seguridad de tener un condón, Vas a pero salvar en buen tu vida. estado. ¿Verdad? Eso sobre Definitivamente todas sí. las cosas. Bueno, vamos con el cuarto punto. Dice, desenrollar el preservativo hasta la base del pene. Ah, perdón, me salté uno. Dice, colocar el preservativo en el pene erecto, sobre la cabeza del pene, con el borde enrollado hacia afuera. Y aquí empezamos ya con la práctica. No, pues ahí difiero de esa parte porque te saltas una que hace falta.
los condones tienen también fecha de vencimiento. Ah, mira, eso. Y entonces, como cualquier medicamento, cualquier Claro. comida, son 4 años de vencimiento el día que se fabrica. Y entonces ya pasando también eso te puede poner en riesgo. Que Que se rompa, etcétera, etcétera. Porque los estudios de marketing en cuestiones para ver la cuestión del condón pasa por muchas. Si en un lote pasan, digamos, 300,000 condones y digamos 15 se rompieron porque se los meten en una máquina y los prueban, los expiran, etcétera, ese lote ya no lo utilizan. O sea, ese tipo de cosas también es como el segundo paso, aparte de ver que tenga la burbujita, pero también la fecha de Y vencimiento. mira que hoy AHF Guatemala pues ingresa al país Love. Por qué eso interesante. el condón es sexy, este se llama Love y estamos hoy estrenando pues la marca que ha traído AHF Guatemala para regalar y pues hoy me va a tocar a mí el honor. Efectivamente lo que decía mi mamá, aquí dice la fecha de fabricación y caducidad, ¿sí? De ahí, si no trae la fecha de fabricación, te vas a guiar por la de caducidad, obviamente. Quizás le quiero quitar algo aquí a mi hija sobre la cuestión real, ¿verdad? Ok. Que estos condones son de la marca de HF y la ventaja es que son gratuitos, Aquí está. ¿verdad? Se entregan gratuitamente a la población, no son comerciales. Exactamente. Mira, qué genial. Son- Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que Ok. dices? Burbuja de aire, Correcto. verificado. Aquí está. Verificar que, ok. Burbuja de aire verificado. Fecha de caducidad, perfecto estado porque los acabamos de sacar del horno, entonces vienen totalmente enteros. ¿Cuál es tu siguiente punto? Colocarlo en el pene erecto. Colocarlo en el pene erecto, tiene que estar el pene erecto. Sí, porque dormido ni. Sí, dormido no. No pasa. Como que es un moquito de elefante. Sí, ¿Qué claro. es lo que pasa? Dime tú, ¿qué mayoría de veces hemos hecho nosotros damos los pasos, ¿va, mami? Claro. Que decimos con la yema de los dedos. Es cierto, esa es la forma correcta. Correcto. Pero mira, yo me meto porque, te A lo ver. digo, en mi momento de mis inicios de la vida sexual, en la carrera en la oscuridad es la boca. O sea, Exacto. y después te venís enterando y dices, me lo puede pasar llevando, puede pasarlo rasgando. Entonces, Es ¿qué importante. pasa? Sí, efectivamente, lo último que vas a estar viendo son los 5 pasos. Lo que vas a ver que tenga aire y ¡ra! Y ya, no, y a veces Sí ni se hay. puede abrir con la boca. Correcto, ok. Es uno de los primeros mitos que vamos a romper. Sí se puede abrir con la boca. Pero ¿qué vas a hacer? Aquí vas a palpar y está la ruedita. Ujú. ¿Sí? Tú lo vas a empujar. Interesante. Lo empujas y ya lo Sí. puedes saber. Mira, qué interesante. Entonces ahí, ya por la muesca ya lo rompes. Pero corres el condón para que no lo rompas a la hora de lo colocar. Qué interesante. Sí. ¿Cuál es tu siguiente paso en tu lista? Ah, bueno, lo vamos a Ah, colocar, bueno, sí, dijimos, ¿ah? lo vamos a poner porque queremos ver ya la práctica, porque ahí Bueno, menciona colocar llegamos el a la preservativo, desenrollarlo hasta la base. Bueno, ¿qué pasa? Aquí lo tenemos y todos dicen, me pela cómo lo voy a poner. ¿Qué es lo que pasa? Entonces venimos y hay personas que voy a usar los 3 para que veamos porque hay diferentes momentos. Viene la gente y hace esto. Para verificar que Meter el dedo, mete el dedito y preservativo. ahí hay un muñerito y ya lo cerramos. Entonces solo es necesidad de soplarlo. Aquí lo tenemos al revés. Eso te iba a decir, esto nos funciona mucho para determinar de qué lado está el preservativo, porque también en las carreras en la oscuridad no nos damos cuenta y pues lo podemos ¿Cómo va? poner mal. Ajá, correcto. Entonces aquí parece como que una campanita. Lo volvemos a soplar y si nos queda como mamoncito, ahí está el lado derecho. Ok. ¿Sí? ¿Qué va a pasar también? En las carreras hacemos esto. Sí, nos queda. Esta burbuja de aire Ajá. es el 2% de diferencia que falla el condón. Este es el fallo del condón. Y la gente, aquí todo el lubricante queda en mi mano Sí. y lo dejamos totalmente Agarramos por la carrera, obviamente, ahí sí, hasta la base, pero con la mano completa y no nos damos cuenta que y lo estamos entonces dice la gente, ay, sí, es que no va a fallar, es que no va a fallar y no va a fallar y ya se fue. Si te das cuenta, de una manera suavecita se reventó. ¿Por qué? Porque le dejamos la burbuja de aire. Pero como yo estoy aprendiendo y estoy enseñándole a todo el mundo, entonces voy a hacerlo de la manera correcta. Dale, voy a hablar de los otros pasos. Dale. Dice, después de la eyaculación, sostenga el condón desde la base y retírala de la vagina o ano mientras todavía esté erecto. Exactamente, es primordial. Entonces, ¿cómo vas a hacer para ponerlo? Y para ahorita Ok. mostrar cómo lo retiramos. Agarramos la punta y Ujú. hacemos un gajito de limón. ¿Cómo es el gajito de limón? Así. Ok. Ahí automáticamente con 2 deditos, porque no vamos a usar toda la mano, con 2 deditos,
hasta la base. Incluso nos ayuda porque no quitamos el lubricante, no nos lastimamos. Y no ¿verdad? nos queda aire. Y no nos queda aire, que es importante. Sí, pero también lo podemos colocar no solo con las manos, lo podemos colocar también con la boca. Y O eso sea, mami, lo de una Ay, forma, ¿en serio? de una forma fenomenal. Miren, yo les ayudaría, pero me está viendo mi mamá, entonces... Mami, yo no lo he hecho así, Pero no aquí creas, mami. estamos. Yo voy a Claro. retirarlo de la manera que tú tienes ahí, la mami que es experta. Ok. Por cierto, esto es para qué hacemos que ¿por qué les decimos atrévanse a ponerlo con la boca? Porque la erotización de tu pareja no se va a Claro, también puedes jugar en ese momento. Exacto. Y en Dice momentos retiro. oscuros que la gente no quiere ponerse, se lo coloca sin ni cuenta se da. Sí, cuando sentís ya lo tiene puesto. Y ¿Cómo eso lo también es retiras? prevención, como decimos, ese cuidado Claro. Erecto. erecto, correcto, lo retiramos. ¿Tienes la forma ahí en alguno de tus puntitos cómo se retira? Fíjate que solo menciono, o sea, el que esté erecto y desde la base lo agarramos. ¿Han visto cómo ordeñan una vaca? Sí, ajá. Sí, correcto. A esto se le llama técnica de ordeñado. Agarra suficiente papel y si no hay papel, ¿qué es lo que no te va a hacer falta? Un calcetín. Si no hay calcetín, una media. Y si no, la orilla de la sábana en el lugar donde estés. Y La si cuestión no, es la que- ropa interior. Y si no, la ropa interior. Entonces la agarras y desde la base, aún Ajá. con erección, empiezas a retirarlo así. Hay Y que- venís y lo agarras y ya lo desechas y no lo tenés contacto. y ni- Limpio. Claro, eso no lo vas a desechar en el baño, lo vas a poner en un basurero, ¿verdad? Ni lo vas a arrancar así dejando bendiciones por todo el mundo. Claro. Se fue. Y el último paso era retirar el preservativo y recordar usarlo solo una vez y tirarlo en un recipiente. A excepción del femidón. El femidón lo puedes usar 2 veces. Claro, eso es importante. Y ahora pues la mamá pues, nos decía el uso de la boca, pero no sé si se puede, preguntar. Sí, sí, se Pues puede. claro, El yo público creo que- quieren ver. ¿Qué dice el público? Yo depende de cómo lo haga, voy a ver si practico después y les voy a contar cómo me va. Ay, dejen en los comentarios si Javiera quiere Claro, que la- no, que lo Javiera hagamos está la Si hay algún disponibilidad de voluntario sacar también, muchas dudas. con gusto lo Claro, damos. entonces, bueno, hablar de esto es una realidad, siempre hacemos la burbujita de aire, la fecha de vencimiento, lo rompemos con la yema de los dedos, ¿verdad? En esta parte donde hay como un zigzag, ¿verdad? La muesca. Y lo sacamos con la yema de los dedos. Regularmente cuando estamos en el acto sexual máximo en oscuras o si nuestra pareja quiere que se lo pongamos, pues nosotras tenemos que tratar la manera de hacerlo de la forma correcta. Entonces, como miras que es como un mamoncito, entonces vienes tú y lo pones en la parte de arriba en los labios, no con los No con los dientes, dientes, ok. porque muchas personas nos equivocamos en esa parte, pensamos que es a través, la cosa es buscar la forma de que en la sexualidad se rompe el estereotipo que se tiene que colocar y hacerlo también de una forma excitante para que la persona también colabore. Como te lo digo, es una responsabilidad de ambos. Entonces vienes tú y te lo colocas y el pene pues tiene que estar erecto y lo colocas. Pero no lo bajas hasta abajo, porque Ok. los dientes pueden hacerlo. Solo lo colocas y después lo bajas con la yema de los Y dedos. no queda aire. No queda ahí. Ay, qué interesante. Muéstralo un poquito a la cámara para ver. Claro si que sí, miren, se no logra tiene aire y apreciar. esto nos ayuda a que no quede la burbujita y que no se pueda romper. Mira qué interesante. Y entonces para eso pues volvemos a hacer lo mismo Lo que retiramos cuando de la misma manera. ya haya terminado, claro, ¿verdad? Venimos y lo retiramos con la técnica de ordeñar, siguiendo los pasos de esta forma y de ahí desechamos. Nítido, la basura. Ok. No pasó nada. No pasó nada. Antes de pasar a hablar sobre el preservativo femenino, quiero leerles algunos mensajes que nos han mandado en redes sociales de las personas que están al tanto de nosotros. Dice Neto Martínez, muy buenos temas para que las personas tomen conciencia, eso es importante. Hugo Danilo, creo que es, saludos, Orizaba, Veracruz. ¡Ay, desde Veracruz nos ven! Un saludo, veracruzanos. Esperamos viajar un día allá y hacer un podcast desde Veracruz. Ahí nos invitan. Que nos inviten. Invítanos y vamos. Vamos. Dice, Neto, saludos, Debbie. Ah, Ay, No es Neto. Dije, bueno, que pegue, por lo tanto. gracias. Héctor Quiñones dice saludos a todos, saludos. ¡Mua! También tengo más mensajes acá. Bueno, aquí vamos, nos dieron unos datos específicos sobre el International Condom Day del 2020. Dice, nos pueden buscar o usar el hashtag como ICD 2020. ICD ¿verdad? 2020. Ahí nos ICD pueden taguear, ICD 2020. lo pueden hacer. Cuéntanos un poquito al respecto de esto.
Sí, pues nuestra campaña ya hoy se hizo el lanzamiento. Estamos unidos varias organizaciones acá. Precisamente la conferencia de prensa, un equipo de compañeros voluntarios están precisamente en la Cuchilla del Trébol haciendo una distribución masiva de condones. Digo masiva, solamente no es también que llegue la persona y deme mis condones, no. Se les está dando un proceso de educación también. Los pasos que tú mencionaste, Javiera, eso precisamente los compañeros y compañeras están allá haciendo esa labor, ¿verdad? En espacios donde, bueno, mucha gente está circulando ahora. Mañana estaremos en SENMA, se estará haciendo foros con estudiantes de nivel medio, diversificado también, nos estarán acompañando muchos voluntarios también en estas actividades. Y para el día jueves, que tenemos la actividad macro, precisamente estamos en Cobán, Petén, San Marcos, Escuintla y Guatemala, estaremos haciendo conciertos también. Estas actividades se están replicando en estos puntos, ¿verdad? El concierto estará realizándose ¿dónde? En el ¿David? Parque Gómez Carrillo, bueno, que todos conocemos como el tradicionalísimo Parque Concordia en la Sexta Avenida, y el desfile inicia en la empresa eléctrica. Exacto, el desfile también, ¿verdad? Claro que sí, el desfile comienza, se nos unen varias organizaciones, llevamos la batucada de Otrans para darle un ánimo, ¿verdad? Para que la gente se eduque sobre el tema del condón. Y quisiera, antes de que cerráramos a otro paso, no olvidar algo que se nos obvió en el proceso, pero a veces no hay, el condón, pero tenemos que utilizar también lubricante que sea a base de agua, y eso es importante. Entonces, no importa la marca, pero lo importante es que también el lubricante tiene una fecha de vencimiento y hay que verificarla siempre que utilicemos tanto el condón como el lubricante. Okay. Y entonces, una de las cosas que yo les puedo decir es, y que lo hiciéramos ahorita, ¿qué es lo que evita en sí el lubricante? Y entonces vamos a hacer un ejercicio aquí, las y los cuatro, para frotarnos las manos. Okay. ¿Qué sentimos? Si háganlo fuerte, 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 ¿qué sienten? Calor, mucho calor. Y esa fricción puede llegar porque hay muchas personas que no terminan tan rápidamente. Entonces, esa fricción puede lograr que también el condón pueda romperse. Y para eso es importante tomar en cuenta. Le da como una temperatura adecuada. Claro, pero es ahí donde vamos a hacer la prueba hoy. Vamos a poner una gotita. Ah, yo dije, no, una gotita. Yo dije que el condón con la boca no. Una gotita. Yo eso no hago. Es una gotita y ahora... Mira, yo lo olí porque tiene un color peculiar. Normalmente son de color transparente. ¿Verdad? Claro. He visto rosados, no sé por qué. Claro. Son de sabor. No, he visto rosados con sabor a fresa. Entonces, no sé por qué. Ahora frotemos las manos. Ok. ¿Se calienta? No se calienta. Ese es el papel importante que tiene que hacer el lubricante. Ah, qué interesante. ¿Verdad? Y eso ayuda a que el condón no se arruine en ese momento. Hidrata. Claro. Y por cierto, mucha gente dice tiene mal sabor. No, el lubricante a base de agua no tiene mal sabor. Es inoloro, es insaboro. Y sirve para el pelo. Lo puedes aplicar. Mucha gente no sabe, pero el lubricante a base de agua sirve para el cabello. Hidrata, ajá. Claro. Ponerle que vas a esas caminatas que nos peculiarizan y el cabello se seca. El lubricante a base de agua es efectivo también para eso. Mira, qué interesante. Es que esos son los datos que, por eso es que hacemos estos programas, para que las personas que están detrás de cámara, detrás del micrófono, pues aprendan. Y aprendo yo también, porque yo me le sumo. Pero bueno, vamos ahora con el preservativo femenino, que es muy importante. Miren, yo de lo que averigué, ahorita vamos a hablar también de unos puntos. Lo que decíamos al principio del tema, o sea, nos enfocamos en el masculino, ¿verdad? Pero hay femenino y es importante tocar este tema también porque, pues, o sea, hay que hablar de todo, dice. Igual que con el masculino, cerciorarse que la envoltura no esté dañada, ¿verdad? Tiene que estar íntegra. Si se dan cuenta, miren la diferencia. Aquí hay un solo condón femenino, aquí hay 3. El tamaño sobre el condón femenino equivale a 2 masculinos, ¿sí? Si se dan cuenta, obviamente, ya vamos a ver el tamaño, Javiera, es bastante grande, porque inclusive cambia el material. Este es látex y este es poliuretano. Es diferente. ¿Por qué? Porque este va, con el calor, va a dar de sí, va a extenderse. Efectivamente son exactamente los mismos pasos,
Vemos fecha de fabricación, fecha de caducidad, vemos que el empaque no está dañado. Si se dan cuenta, el masculino tiene todas estas muescas aquí, así les llamamos este zigzag. Pero el condón femenino solo tiene una, que es aquí. ¿Sí? ¿Cómo me voy a poner el condón femenino? Aquí, si es primera vez que yo lo voy a hacer, le voy a pedir a mi pareja que me ayude para que lo podamos colocar entre ambos. Si yo ya le he usado, hay varias poses, que es una, Javiera, donde te vas a agachar y lo vas a introducir de esta forma, ya sea ante un espejo, o si hay otra forma más cómoda, es que subas la pierna en una silla y lo introduzcas. Ah, interesante. ¿Sí? Es un proceso un poquito más largo, pero sí es modo de prevenirnos. Entonces rompemos la muesca, ¿sí? Y aquí viene nuestro condoncito. Si se dan cuenta, ahorita todos van a decir, ay, ¿por qué voy a usar esa bolsa de una tienda de supermercado? Porque así le dice. Es más grande. ¿Sí? Si se dan cuenta, tiene dos argollas. Una que ya vamos a ver, una interna y una externa. Esta argollita que vemos acá es la que le va a dar la estimulación al glande. ¿Sí? Ya lo vamos a ver cómo. Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? Ya te dije, así abierta o con una silla, o inclusive en esta pose. Voy a agarrar el agujero, el interno, por la mitad y voy a partirlo en un 8. ¿Sí? Aquí tengo un 8. Vamos a hacer de cuenta que esta es mi vagina. Entonces voy a introducir este 8 de esta manera, ¿sí? Sin soltar. Y lo voy a introducir. Luego voy a venir yo, o mi pareja, y con estos dos dedos voy a introducirlo, ¿sí? Dentro de las paredes vaginales y lo voy a terminar de empujar. Automáticamente, como la vagina siente, retiene, y saco mis dos deditos y queda de esta manera. Pegada a los labios vaginales, obviamente. Aquí se despega, pero queda de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ayudar a nuestro compañero porque se puede emocionar y me lo va a trabar de esta manera. ¿Sí? Y va a quedar expuesto. Entonces voy a venir, voy a guiar a mi pareja y lo vamos a introducir de esta manera. ¿Sí? Quedando así. En el juego, obviamente, si la persona es de miembro grande, obviamente el poliuretano tiende a calentar y va a expandir. Y esta argolla se va a jugar en toda la cavernosidad del glande y del... Acabamos, se retira y voy a agarrar la misma cantidad de papel, ¿sí? Y lo doblo de este lado hacia acá, ¿sí? La argolla externa. La argolla externa. Le doy 2 vueltas y con sumo cuidado lo extraigo. Y lo desecho. Ya sea que lo deseche o si es mi pareja de siempre con la que lo uso, es el único condón que lo podemos lavar y relubricar y podemos guardarlo en esos estuches como de dientes. Ah, ya. Ahí o específicamente en una cepillera o lo puedes volver a almacenar en su ¿Cuántos caja. usos? ¿2 es el límite? 2 veces, es lo aconsejable por la OMS. ¿Qué pasa con este? Igual manera se necesita lubricación, de igual manera, como les digo, es mucho más grande, pero el material de poliuretano hace que estire. Interesante. Estire y quede. Mira, diste todos los pasos y puntos que yo iba a tocar y eso me encantó porque te fuiste y yo dejé bola hacer. Le quité Me las encanta, me palabras a encanta. nuestra host, qué horror. Mira, Carlos Jiménez dice, muy importante que las personas sepan que las ONG suplen ¿qué? Suplen los condones en los establecimientos, o sea que los dan en los establecimientos. distribuimos. Los distribuyen, correcto. Dice Leonardo Leiva, un saludo, dice, excelente tema. Chicos, miren, ya vamos con el tiempo, ya así adiós, a despedirnos. Yo tenía mucho más puntos para tocar. Me voy a saltar los mitos un poquito, vamos a leer algunos porque es importante conocerlos y quiero que si tenemos una respuesta, dalo rápido. O nos vamos uno a uno y van dando, o ustedes van... Me gustaría empezar con el principal. Ok, Para darles la palabra a mis compañeros. Aquí hay un condón femenino y había un condón masculino, ¿sí? Vamos a colocarlo de la mala manera rapidito para que la gente vea y no me vaya a decir después, es que eso no lo tocaron en el podcast, no lo dijeron. Supongamos que mi compañero tiene un preservativo puesto, pero el principal mito, te voy a poner uno a ti para que nos cuidemos doblemente. Esto, el calor del látex y el poliuretano hace que se revienten ambos. No se puede, si usas un femenino no usas un masculino, y si usas un masculino no usas un femenino, y principalmente no pongan dos porque eso, la fricción hace que se revienten. Y ojo,
los condones dan. Ay, me aprieta, me ahorca, no sé qué. No, los condones dan. Mira, y ahorita producción me acaba de dar la señal de que podemos hablar un poquito más, así que gracias porque están tan interesados como nosotros. Los condones dan. Dan de sí. Dan de sí. Mira, como un dato Podemos curioso, estirarlo aprovechando Sí. esto. Ay, dice, bueno, existen 6 diferentes tallas de condón. Está el XS, S, M, XL y XXL. O sea, para los que dicen, ay, es que yo no encuentro de mi talla, por eso no uso. No, Me momento. tengo que poner una Ay. bolsa. Correcto. Y pues importante también, otro mito que debemos que también quitar, lo que dice de que tiene muchas fibras pequeñas y ahí se pasa el virus o alguna infección de transmisión Es sexual. poroso. Y entonces es ahí donde traemos esa realidad, donde debemos de quitarnos esos mitos. ¿Por qué? Porque estos condones llevan un control de calidad antes de salir al mercado o a los lugares donde se trabaja. ¿Por qué? Como te lo dije al principio, cuando empezamos, que si del lote de 300,000 condones, 15 salieron mal, todo el lote lo desechan. ¿Por qué? Y es importante que, ¿verdad? Los condones también lo podemos verificar que a través de eso es que lo podés inflar. Podés inflarlo y ver que no se sale el aire. Correcto. O sea, es un tema tabú que a la larga pues nos preocupa mucho de que muchas personas consideren eso. Y eso Uno te lo voy de a los atentados con líquido para granadas ha sido efectivamente introducido en condones. Cada vez que han habido atentados, cada vez que han habido carros bombas, ¿qué creen ustedes Y ahí que usan para rompemos meter el los mito. químicos? No hay Condones. ningún aire que sale porque dicen que la fibra es no sé qué, que no sé cuándo, y eso es un mito. Es un mito. Ok, vamos con el mito número 1 que tengo. Dice, no es un método anticonceptivo confiable, se rompe con facilidad. Chequecito de malo. Claro Ya vimos que sí. por qué se Ya, rompe. sí funciona. Ya vimos por qué se rompe. El segundo dice, no es seguro, los virus pasan a través del condón, lo que tú me Y ahora decías. que te digo. Y ahorita ¿Verdad? hicimos la muestra de que lo inflamos y no sale nada de ahí. Está incorrecto. Bueno, tercero, reduce el placer sexual. Eso lo puedo demostrar yo porque incluso muchas personas creen que no se siente igual. Y voy a para que veas tú que sí en realidad se siente igual. Y entonces vamos a romper uno que acabamos de utilizar y pues para que veas que el método de barrera incluso específicamente para las, perdón, si me puedes ayudar Humberto, que la barrera en sí, que no se siente igual, que no sé qué, es un mito. Vamos a romper esto. Por cierto, ¿Me si puedes no tienen prestar, condón, me puedes es prestar para- tu mano? ¿Sientes mi Siento lengua? tu lengua. Entonces, imagínate en una cuestión del engle, no vas a sentir placer. Correcto. O sea, si lo sientes en la piel, que es un poco más gruesa que el engle, que es más delgado en cuestiones y tiene más cuestiones sensitivas, ¿cómo podemos decir que no se siente igual? Esa es una cuestión de prejuicio, machismo de la gente de no utilizar. Correcto. Viene la cuarta, dice, no existen tallas de condón. Lo que acabo de decir, sí existen Sí tallas de existen. condón. Hay en los sex shops. ¿Verdad? Dice, promueve la infidelidad y la promiscuidad. No. Yo creo que son de los temas que ustedes más escuchan cuando van Claro, a instituciones a hablar sobre el uso de preservativo. O sea, ay no, es que eso promueve que la gente lo Ya me Entonces- imagino yo, fíjate, con la mamá diciendo, mira, aquí está su condón, tiene esposa, vaya a usarlo con la otra. Sí, No, eso no es así, no es así. Otra de las cosas también, ¿cuántas madres quisieran que sus hijas de 12 años queden embarazadas? O de 14 o 15. Entonces, hablemos de realidades, no podemos escaparnos de esta realidad. Esa es una realidad que está pasando en Guatemala y el movimiento de mujeres y feministas por eso habla de esa realidad. ¿Por qué? Porque las mujeres están siendo víctimas de embarazos no deseados siendo niñas adolescentes. Y entonces, ¿cuántas familias quieren que sus hijas de 12 años queden embarazadas? ¿Y qué O que es la adquieran solución? una infección de transmisión sexual. Por no hablar de eso que es educación. Educación para prevenir, ¿verdad? Un riesgo o una infección de transmisión sexual o adquirir ¿Y VIH. por qué toca la mami Debbie estos temas? En Guatemala han habido casos de niñas y niños que están teniendo relaciones sexogenitales de 12 y 11 o de 12 y 13 y están quedando embarazados. Aún así, y los padres lo desconocen. Aparte, debemos recordar que toda relación sexogenital en menores de 14 años es una violación en este país, pero lamentablemente no está siendo pugnado como es, no está siendo penado como lo debe por el Congreso de la República. Ah, interesante.
Vamos con la sexta, dice causa impotencia. Eso, yo de la impotencia yo creo que es Yo algo... creo que ya es otra, ya es cuestión ya más física. Claro, digamos. y eso, yo creo que mental. la sexualidad es mental. Cómo poder llegar a un orgasmo, al coito, eso es mental. Ok. Si tú tienes problemas psicológicos, problemas de De no inseguridad de ti aceptación, mismo. inseguridad y tantas cosas, eso te va a hacer a ti. Y es curioso, Javier. El condón trae un bolito que te aprieta aquí, que eso disminuye el deseo de la eyaculación. Y venden argollas en los sex shops para crear esa misma presión. ¿Cómo te va a crear impotencia? Sí, definitivamente. Bueno, el séptimo dice provoca sequedad vaginal en el caso de las mujeres. Ahí podemos opinar de que efectivamente hay mujeres que tenemos poca lubricación, pero por eso está el lubricante a base de Lubricante a agua. base de agua. Y en su defecto, pues si no tenemos lubricante, por favor no vayan a utilizar mantequilla, aceites, porque ha pasado. Ha habido mujeres que han llegado a los centros de salud que se aplican que mantequilla vegetal, que aceite, inclusive hasta con mantequilla de maní, que no sabemos qué pudo haber pasado placeres, pero lo aconsejable es el lubricante a base de agua, por favor. Claro, porque es importante recalcar esto, porque el tema del lubricante es importante, pero si en un dado caso no pudiera, yo puedo echar la saliva mía para, si yo soy la persona que va a penetrar, Exacto. como un lubricante que me pueda Y es ayudar. efectivo también. Claro que Es sí. a base de agua. Exacto. Bueno, la octava dice, puede quedarse dentro de la vagina. Si lo ponemos Lo mal, ponemos mal. no lo dudes, va a quedar. Lo ponemos y lo retiramos mal. obviamente. Claro. O no lo retiramos de nosotros. O no lo retiramos en el momento que acaba de eyacular la persona. ¿Sabes en qué caso se ha dado que queda dentro? Ajá. Cuando el condón de las emergencias queda de esta manera. A veces, ay, sí, no lo bajan y cuando va para adentro, fra, para afuera. Y queda. Siempre tiene que estar hasta la base, porque lo dejan a medias tintas y es donde se queda dentro. Ah, interesante. Vamos con el noveno. Dice, usar condón no es confiar en tu pareja. Yo creo que son temas que se tocan mucho ya en una relación, así como, mira, deberíamos de usar preservativo. Sí, tú no me querés, de seguro estás con otro, o de seguro estás con otra. O sea, ya empieza esa disyuntiva en la relación. Pero- De poder, así. Claro. Es curioso porque sí, efectivamente hay, en la mayoría de los hombres te dicen eso. Y en la mayoría, en mi caso personal me dicen, ¿por qué no usamos? Si nunca hemos usado y a veces me dicen, ¿por qué no usamos? Sería bueno, estoy esperando ver ese momento. Pero sí, en la mayoría es por cuestiones machistas. En la mayoría de casos es por cuestiones machistas. Pero debe de saber las mujeres que el derecho de las mujeres es a decidir su propio deseo, qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer. En Guatemala lamentablemente es un país altamente machista y el que yo me quiera cuidar, porque en la mayoría de lugares, la mayoría de mujeres lo que dicen que su hombre es de ellas, de la puerta de su casa para adentro, pero de la puerta de la casa para afuera. Ya no sabe. Y aquí viene el último punto, que dice, el condón es para sexo casual. Que también creo que es un mito y una idea errónea. Por eso es importante la educación. La Exactamente. educación del uso correcto y consistente del condón. Hablarlo sin tapujos, porque es una realidad y es lo único que va a salvar a una persona que no adquiera una infección de transmisión sexual, el VIH o un embarazo no deseado. Tengo más mensajes de personas que nos ven. Dice, me gusta la forma en la que explican el uso del condón sin vergüenza y sin tabúes, y principalmente sin morbo. Creo que eso es importante, ¿verdad? Yo creo que conforme vas conociendo y vas hablando, y lo digo personalmente, lo dije en el primer programa, estos temas para mí van a ser de educación, así, llevarme a otro De nivel. repunte. Después voy a No, pues, ya ser un muchas experto. gracias. Pero creo que todos nos podemos convertir en expertos, y cuando tenemos las dudas y tenemos esto, es importante investigar, conocer, o sea, creo que se nos da. Dice otra cosa que dicen que si me amas no lo uso, lo que hablábamos, ¿verdad? Y la famosa alergia, menciona acá alguien más. Ujú. Si tú me amas, no tienes que usarlo. O sea, yo creo que ya nos condiciona. en Es un como la momento. prueba de amor. Ajá, Si me la das, porque me das. Si no, no. Sí. Es bastante, es como cuando te dicen, mira, hagamos solo misionero porque hacerte otra pose no se puede. ¿En qué tiempos estamos? La posición del misionero tenemos que aprender, muchachos, estén del otro lado, fue para eso. La misión era reproducirse en Francia por la peste negra. Correcto. Pero ahora hay miles de poses sexuales y olvidémonos de que tenemos un aparato reproductor. Eso, olvídenlo de la mente. Tenemos un sistema para dar, recibir y brindar placer mutuamente con la pareja. Y si es con un condón es mucho mejor. Correcto. Y bueno, aquí tengo algunos datos curiosos.
Dice, según una leyenda, el doctor Condon, creo que tú lo mencionabas, David, médico de la Lord corte de Condon. Carlos II, fabricó un preservativo de tela para evitar que su majestad siguiese llenando la ciudad de hijos ilegítimos. Lo hablamos. De ahí, la primera marca en anunciarse en televisión, no voy a decir la marca, pero si nos quieren patrocinar, pueden escribir. El primer anuncio se tiró en televisión abierta en 1987. Luego dice, la venta del primer pack de preservativos de sabores se hizo en el año de 1996. En 1997 también se vendió el primer preservativo de poliuterano. Creo que son datos importantes. Poliuretano. Dice, los sabores de preservativos más comunes son 8. Chocolate, fresa, menta, uva, naranja, piña, chicle y banano. Pero a mí me estaban contando que en México hay de chile chipotle, de mango, de aguacate. Y ustedes, yo así, De ¿dónde está pimienta. este lugar? El chico que nos escribió de Veracruz, estamos abiertos a llegar a México. Aquí vamos a probar. Sí, qué interesante, la verdad. Los colores más comunes de los preservativos son el verde, el rosado, el púrpura, naranja, marrón, café, incluso neón. Y también hay algunos condones que también tienen retardante, que puedes, para que hay personas que tienen una relación precoz, ¿verdad? Pero Ayuda. hay unos que tienen retardante para que dure más la relación. Hay texturizados Texturizados. también, Claro. ¿verdad? Javier, ahí también hay algo, tú mencionaste, poliuretano. Hay uno de los mitos, no que provoca alergia. El látex, puede suceder eso, pero también están estos en poliuretano. Eso también Entonces, es importante que lo conozcan. Exactamente. ¿Verdad? O sea, hay personas que son alérgicas al Al látex. látex. Hay otra opción. Hay Ahí poliuretano. sí que no hay para decir no me lo pongo. O sea, yo creo que. Y si podemos- no experimentar, Claro, con las limas de Muy bueno. pescado, con las ligas de becerro. En la época medieval. Pues, Bueno, fue como otro datito. a ver, dale. Bueno, mencioné lo de las tallas, ¿verdad? ¿Sí? También está, dice, un condón resiste hasta 4 litros de agua dentro. Creo que eso también es para ver qué tan resistente es lo que tú hacías con inflarlo con Claro. aire. El agua son 4 También de litros colocarlo en el brazo para que vean Colocarlo que en sí el brazo. estira. Aquí, etcétera. aquí lo que podemos hacer es que ya que están en este podcast y tienen un condón, hagan la prueba. Y que nos lo dejen después en los comentarios. Que lo amarren en Que nos unos, digan, que le llenen de llénenlo de agua. agua, déjenlo ahí, a ver, tómenle ahí, qué sé yo, día 1, día 2, mándenos, coméntenlo en la revista Diversa, en los podcasts, y díganos cuánto les tardó su condón con esa agua. Y ahí nos van a decir si se pueden fugar las bendiciones o no. Dice, algunos diseñadores han utilizado los condones como materia prima elaborando vestuarios increíbles y un tanto excéntricos. Creo que esto también se da Claro. en ciertos países Nosotros donde ¿cómo se Mira. llama? Se quiere dar obviamente la promoción de la prevención a un poco más artístico y esto. Cuéntenos un poco Aquí de tenemos experiencia. una diseñadora, ¿Sí, bueno, aquí verdad? está Mami, pero aquí cabe mencionar, ella se llama Adriana Carrillo, es directora de Homes, ella hizo el primer desfile con vestidos de condones. Diseño de moda, con Diseño vestidos de de moda. condones, de colores, Látex, todo. Muy Hizo un bonito. desfile de modas aquí en Guatemala. Y salió en un desfile de la diversidad sexual. Exactamente, también. Como un último datito, 5.000 millones de condones se usan al año a nivel mundial. Yo considero que son más. Yo también pensé lo Yo mismo. siento pero que son ¿será más, 5 porque- mil millones. Dije, O sea, ¿cómo muy cuánto? poquito. Yo creo que son más. Mira, un dato que alguien me hacía el comentario de hacer, y creo que también es importante con este movimiento ecológico, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse un preservativo? Es depende del cuidado que le des. No, desde No, esa desde edad esa edad, ecológica. Ah. ¿Cuánto dura? O sea, estar Esa es una en la pregunta para tierra. ustedes. Es una muy buena pregunta. Bueno, yo no te podría dar el dato en estos momentos, Ajá, pero yo me tampoco. queda Nos pues, queda tarea averiguar, de investigar para Sí, decirlo, porque no podemos Miren, dar a mí tantos me, pasos. me dijeron que tarda entre 8 a 10 años. Pero lo que preocupa un poco con respecto a esto del movimiento ecológico es que tarda más el envoltorio. El envoltorio puede tardar hasta 24 años. Así es. Entonces, ¿hay alguna manera, o no sé si ustedes sabrán, alguna fábrica productora de que esté generando de alguna manera que pueda utilizarse el envoltorio ecológico. ecológico? ¿Creen que habría algún variante también en el preservativo si se llegase a dar en algún momento? Por la protección que debe de darse el látex o el poliuretano, pues no se ha en este momento manufacturado algún empaque ecológico. Pero sin embargo, sí sabía yo de que lo tienen contemplado para ser amigables con el ambiente en ambas partes. Una, en manejar el control de sobrepoblación en los países, y dos,
para ser amigables, para que se pueda hacer el empaque. Pero hasta el momento, ninguna compañía de condones a nivel mundial ha generado un empaque por el cuidado que debe llevarse el látex, porque deben garantizar el proceso de vida de cada uno de los condones. Ok, interesante. Bueno, ya para cerrar, tengo 7 temas y el último es muy importante. Dice, bueno, ¿a dónde nos abocamos como entidades? Las pueden buscar en redes sociales, tienen redes sociales donde la gente puede abocarse si hay algún establecimiento o personas que nos están viendo y quieren llevar a su colegio, a su oficina, porque también, a veces también nos enfocamos mucho en los adolescentes, pero hay personas adultas mayores de 30 años, mayores de 40 años, que no saben ni siquiera qué es un preservativo, o por lo mismo de que ya es heredado, de ya ese tema no se toca, ya no hablan del tema y pueden también ellos contraer de alguna manera alguna infección. ¿Dónde pueden abocarse? ¿Los buscan en redes sociales? Claro, a nosotros nos pueden buscar de 2 formas. Estamos como Gente Positiva GT, como Casa de la Cultura 4 de Noviembre LGBTIQ, y ojo, este es un llamado a la reflexión a todos los que nos están viendo. Aquí estamos haciendo un trabajo integral, un trabajo que el Estado de Guatemala no está cumpliendo, un trabajo que el Estado de Guatemala debería de cumplir. Pero hoy, gracias a esos congresistas que tenemos adentro, la ley de ONGs nos va a privar dentro de poco hacer esto. La iniciativa de ley de ONGs pretende silenciarnos para que ya no sigamos hablando, cosa que nosotros no vamos a dejar de hacer. Pero sí queremos llamarle la reflexión a todos los que nos están escuchando, que vean que esta ley nos va a perjudicar. Ya no vamos a poder hacer nuestro trabajo en la calle, ya no vamos a poder hacer estas actividades masivas, porque esta ley lo que prohíbe es la concentración de personas que pues, están reunidas como punto de reunión, nos van a ver como amenazas latentes. Entonces, búsquenos como Gente Positiva GT, como Casa de la Cultura 4 de Noviembre en Instagram, Facebook y Twitter, y ahí estamos para cualquier duda, comentario, pregunta, podemos atenderles 24 horas, los 7 días de la semana. Pues nosotras como Trans Guatemala tenemos nuestra propia fanpage, es www.reinasdelanoche.org.gt, pero también pueden buscarnos en todas las redes. Tenemos Instagram, Twitter, tenemos blog, tenemos incluso en la misma página hay link que te llevan de una vez a la información. Y pues nosotras también tenemos una clínica de atención específicamente a comunidad LGBTI que se llama Transvivir, que esta pues nos ayuda para dar atención médica, psicológica, pruebas gratuitas de VIH, sífilis, hepatitis B y también proporcionar condones y lubricantes a las personas. Qué interesante. Sí, y nosotros estamos como AHF Guatemala en Facebook, ¿verdad? También contamos con un centro de orientación en salud para hombres. Justamente estamos ubicados acá en Centro Histórico. Cuando se den una vueltecita por acá, estamos en edificio Panam, 6º nivel, oficina 603. Pueden hacerse su prueba, pasar por condones gratuitos. Y bueno, mencionarles, en esta campaña estamos distribuyendo 50,000 condones totalmente gratuitos. Qué interesante. Y bueno, esa es parte de la meta nada más, pero como AHF tenemos una meta para distribuirlos. El año pasado distribuimos un total de 475,000 condones en toda Guatemala. Entonces, y estos son gratuitos. Nuestro compromiso es más humano, ¿verdad? Es prevenir nuevas infecciones, prevenir el VIH, prevenir que embarazos no planificados, informar, educar a la población. Entonces, estamos a la orden, AHF Guatemala. Búsquenos, por favor. Muchas gracias. Bueno, hablamos sobre la institución de la fecha, que es este jueves 13, ¿verdad? 13. Para que estén pendientes en el Parque Gómez Carrillo o Parque Concordia, en la 6ª Avenida. A las 2:30 en adelante. 2:30, pueden llegar. ¿Hay cambios en cifras? ¿Han notado que hay algún cambio? ¿Realmente la gente está educándose? Fíjate que, bueno, podemos decir que lamentablemente no. Desde los primeros casos para acá, en lugar de decir, ay, no pasamos, no subimos 1,000 más, no. Tuvimos datos de 34,000 al 2018 y hoy estamos llegando a los 37,000 nuevos casos. Y ojo, por cada persona infectada con VIH hay un subregistro de 2 más. Eso quiere decir que podemos tener más de 70,000 personas infectadas que no lo saben y que siguen infectando. Entonces, sí, por eso nosotros recomendamos que en este caso hacerse su prueba. Si tuvieron una relación sexogenital de riesgo, no la hagan ya, porque no les va a salir. El virus le encanta conocer, le encanta seducirles el cuerpo para conocer por dónde atacar, y su prueba de VIH va a salir su resultado después de 3 meses. Antes de esto no sale. Invitamos a la población, a los hombres o a las mujeres que tienen varias relaciones, pues hacerse los chequeos constantes cada 3, cada 6 meses para que lleven una rutina de salud efectiva.
Objetivos encaminados siempre a la salud sexual para los próximos meses, los próximos años, ¿verdad? Claro. Seguirán trabajando, tienen ya proyectos pasados esta conmemoración. Claro, yo creo que siga siempre también siendo. hablar sobre el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos, específicamente para todas las poblaciones, es importante, porque es un derecho de decidir, ¿verdad? Y los derechos sexuales y reproductivos no solo son para las mujeres, también tiene que ser para los hombres, tiene que haber una equidad, una realidad. Entonces es importante que empecemos a educar a nuestros hijos de nuestras casas, a hablarles sobre la importancia del uso del condón. El condón puede salvar vidas y ese es el mensaje primordial que tenemos hoy, es las organizaciones que estamos participando en esta alianza política para poder reducir la epidemia y contribuir a que la epidemia pues baje, ¿verdad? Y a los padres, un último mensajito, si pueden, hablemos de sexualidad a los niños. Si un niño, si le hablan a temprana edad de sexualidad, va a saber cuando están cometiendo un abuso con él mismo. Dejemos de decirles panitos, pajaritos y hablemos de penes y vaginas, que son lo que tienen. ¿Por qué? Porque el niño va a identificar, cuando la mamá le pregunte, ¿te tocaron el pajarito? El niño no va a saber qué responder. ¿Te tocaron el panito? La niña no va a saber qué responder. En cambio, si le hablamos de un pene o de una vagina, desde ahí van a empezar a identificar cuando están siendo abusados y de ahí podemos partir a una información integral en sexualidad para que más adelante ellos eviten embarazos no planificados, eviten ser infectados con el virus del VIH y eviten una infección de transmisión sexual. Bueno, ya para despedirnos, muchísimas gracias a los tres por estar acá. Fue un tema así que nos alargamos, espero no nos jalen las orejas. La gente escribió y estuvo muy pendiente y les agradecemos muchísimo. Estén pendientes en todas nuestras redes sociales. Pero ya para dar un último comentario, vamos a ir en orden. Tocando el tema que tú ya hablaste, Gaby, con respecto a la ley de ONGs que se está llevando a cabo en este momento, es importante que contemos con ONGs, que tengamos esa visibilidad dentro de las comunidades donde no puede llegar tal vez la salud directamente, pero indirectamente por medio de estas organizaciones se llega, se trabaja. Quiero que cerremos cada uno con nuestro punto para que la gente que nos ve, pues, conozca también cuáles son los objetivos como institución específicamente de cada uno, basados en esta ley que puede privar de dar a conocer esto y puede privarnos a todos los guatemaltecos de conocer y obviamente nos va a tener que hacer retroceder bastante, ¿verdad? Porque ya se ha hecho un trabajo arduo, 20 años de carrera. ¿Cuántos años, Humberto, tú dentro de este? 19. Son bastante tiempo, es bastante tiempo que necesitamos no retrocederlo, sino al contrario, duplicarle y de aquí juntarnos en unos 20 años y decir, son 40 años de trabajo, sí. La gente ya habla del tema, es fácil, o sea, quiero que nos despidamos así, yo me despido de cada uno de ustedes, chicos. Bueno, pues sí, efectivamente, ya lo había mencionado, pero a ver, hoy vayámonos con esta pregunta. ¿El Estado de Guatemala de verdad responde por mujeres, por niñez, por adolescencia, por enfermedades catastróficas que incluimos la leucemia, el cáncer, la diabetes y el VIH? Hoy preguntémonos si el Estado de Guatemala está cumpliendo con esto. No lo está haciendo. Cada ustedes pregúntenle a un compañero o a un amigo, si las ONGs no existiéramos, no hubiera acceso a salud, acceso a justicia, no hubiera una reparación digna para niñas, porque hay organizaciones como, por ejemplo, Mujeres Transformando el Mundo, que trata de dar una vida digna a las niñas que han sido abusadas y que el Estado de Guatemala les dio la espalda el año pasado. Veamos los enfermos renales, los enfermos de diabetes, las ONGs que están velando porque tengan su metformina, porque tengan diálisis. Esas organizaciones están a punto de desaparecer gracias a que el Congreso de la República hoy aprobó la iniciativa 5257, la cual nosotros vamos a tratar de detener con un amparo para que esta ley no pase porque es nefasta para los y les guatemaltecos. Sí, para nosotras las organizaciones que estamos y que nacimos con el objetivo de poder reducir esta epidemia, ayudar y trabajar en el tema de derechos humanos, también nos vemos afectadas, pero es importante entender que la fiscalización, la corrupción, la no transparencia también está dentro del Estado. Entonces, ¿cómo estamos haciendo para poder lograr alcanzar esas realidades y obviamente empezar, ¿verdad?, a poder distorsionar el trabajo que hemos hecho las organizaciones y que hemos contribuido al Estado? Entonces es necesario, ¿verdad?, hacer un llamado específico a la población para que entienda que las ONGs nacieron con un propósito, un objetivo, y es salvar vidas. Y que no nos oponemos a la fiscalización. Claro.
Definitivamente no nos oponemos a la fiscalización, justo como dice Gaby. Queremos seguir salvando vidas, queremos seguir trabajando. Por eso mismo, estamos unidos, así es. Entonces, seguimos adelante. Muchas gracias, chicos, nuevamente por estar acá. Un aplauso a la audiencia que está detrás. Porque realmente es un tema muy enriquecedor, definitivamente. Los esperamos este jueves 13 a las 7 p.m. nuevamente para ver este podcast. ¿O es uno nuevo? Relaciones abiertas. Relaciones abiertas, Dios mío. Pero me no lo se te pierdo. olvide que no nos has dado el informe de la fiesta que vamos a tener y el la viernes. fiesta el 14. Vamos a tener una fiesta de revista diversa, Folk Love. Para los que estén interesados en asistir, pueden llegar con el novio, con la novia, con el otro novio, la otra novia, con la mamá, con el papá, con los hermanos. Va a ser una fiesta increíble. Va a ser en 4 grados norte, en Cómodos, así que estén... Bueno, están cordialmente invitados para que puedan asistir y podamos vernos ahí. Va a haber show de drag, van a haber drag que van a cantar. Hay presentación de 2 chicos, hay un chico que se va a lanzar nuevamente. Van a haber también estandoperos para que nos riamos y nos divirtamos y la pasemos bien, comida, bebida y todo. Así que están cordialmente invitados. Claro, Y muchas gracias. Javier. Muchas gracias a Gracias ustedes. a Casa de la Cultura. ¿Cómo? Gracias a Casa Gracias a Casa de la Cultura, es cierto, perdón. Gracias a Casa de la Cultura que siempre nos abre las puertas, Gracias. nos ha acobijado así con los brazos así. Y muchas gracias también, Gracias Gaby, a porque ustedes. pues tú eres parte de esta casa que se ha convertido en nuestro, más que casa hogar, digamos así. Muchas Muchas gracias, esto fue Diversal Podcast, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Diversa, el podcast.